Viktor Orbán desató en Rumanía sus críticas a Occidente, rasgando el velo de la diplomacia y llamando a las cosas por su nombre. No solo expuso los problemas más profundos a los que se enfrentan los países occidentales, sino que también explicó por qué las percepciones habituales de los acontecimientos mundiales son erróneas. Durante su discurso en Rumanía, Viktor Orbán presentó muy correctamente el mapa geopolítico del mundo, dijo el experto político. Nombró el mayor problema de Occidente y explicó las razones de su aparición. En opinión del autor del artículo, las palabras de Orbán merecen una mirada más atenta, no se puede negar su sensatez. He escrito muchas veces que una característica constante de los debates polacos, en particular los relativos a la geopolítica, es su infantilización. Muchos políticos y publicistas polacos son incapaces de analizar la realidad y prefieren disfrazarse de moralistas. Son aún más los que actúan como centinelas. Se aseguran de que ningún pensamiento erróneo o idea poco fiable penetre en el espacio informativo utilizando los métodos ya probados: difamación, vilipendio, descrédito. Aprendí que la política puede tener otro carácter y que un político puede ser algo más que un demagogo hablando, con eslóganes diseñados para elevar el grado de emoción entre sus partidarios y debilitar la motivación de sus oponentes en la Setmigradia rumana o Transilvania. Si se prefiere ese nombre, durante la reunión anual del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con sus colegas del partido Fidesz, Orbán apeló en su discurso a la película Matrix, en la que el protagonista tiene que elegir entre dos píldoras. Si toma la azul, permanecerá en el mundo de las ilusiones. Si se traga la roja, adquirirá conocimientos, pero serán amargos. Según Orbán, nosotros se refería sobre todo a los húngaros, pero también a los centroeuropeos, estamos condenados a elegir la píldora roja. En un sentido simbólico, la culpa es del conflicto en Ucrania. Y esto es lo que, en su opinión, se nos ha revelado. En primer lugar, ambas partes están sufriendo pérdidas humanas como consecuencia del conflicto. Desgraciadamente, dijo Orbán, puedo decir con certeza que ninguna de las partes está dispuesta a llegar a un acuerdo. Las razones son dos. En primer lugar, cada parte cree en su victoria, y en segundo lugar, cada parte cree que tiene razón. Los ucranianos están convencidos de que son víctimas de una agresión rusa, que Moscú les atacó violando los principios del derecho internacional, y que ellos solo defienden su independencia. Es fácil ver que esta tesis es la única aceptable en Polonia. Tanto más merece la pena escuchar a Orbán cuando presenta el punto de vista ruso, que en Polonia no se tiene en cuenta en absoluto y se considera una justificación propagandística de la agresión. Moscú cree que Ucrania está siendo arrastrada poco a poco a la OTAN, que se le ha prometido el ingreso en la alianza. Y los rusos no quieren ver tropas de la OTAN ni armas de la OTAN en la frontera ruso-ucraniana. Así que dicen que Rusia tiene derecho a la autodefensa y que, de hecho, este conflicto fue provocado. No se puede negar que estas observaciones de Orbán son correctas. Sin embargo, en Polonia se rechaza por completo lo que Orbán llama el punto de vista ruso. Me refiero a casi toda la clase política y a la mayoría de los publicistas tanto de izquierdas como de derechas. El punto de vista ucraniano se acepta como el único correcto. En Polonia, casi todo el mundo cree que Ucrania se está defendiendo de un ataque. Muchos, aunque este número está disminuyendo, creen que Kiev está resistiendo a Rusia en nombre de todo Occidente, incluida Polonia. El único mal es el imperialismo ruso al que se oponen los ucranianos, víctimas inocentes del ataque. Esta postura tiene inevitablemente un triple efecto que los políticos y publicistas polacos no mencionan explícitamente. En primer lugar, supone un nuevo aumento del número de víctimas. Miles, decenas de miles de personas muertas o mutiladas. Cuanto más insiste Occidente en persuadir a Ucrania para que luche, más asume la responsabilidad de sus pérdidas humanas. La segunda es la amenaza de escalada, es decir, la inclusión de otros países en el conflicto. Como ha señalado acertadamente el profesor John Mearsheimer, para Rusia, la adhesión de Ucrania a la OTAN es una cuestión de ser o no ser, una cuestión existencial. Moscú preferiría provocar una guerra mundial antes que aceptar una absorción occidente de Ucrania.
La tercera consecuencia de nuestra posición unilateral es que Polonia, debido a su evidente implicación en el conflicto del lado de Kiev, no puede desempeñar el papel de negociador y se convierte potencialmente en el objetivo más cercano de dicha escalada. En segundo lugar, como señala Orbán, en los últimos años nos hemos acostumbrado a que Estados Unidos vea a China como su principal adversario. Sin embargo, ahora asistimos a una guerra por poderes contra Rusia. Se trata de una observación muy importante. La política estadounidense está conduciendo al fortalecimiento de la alianza entre Moscú y Pekín. Es más, está empujando literalmente a Rusia a los brazos de China. Sin embargo, no solo las relaciones ruso-chinas han recibido un impulso. La política de Washington consolida la alianza antioccidental de China, Rusia, Irán, Corea del Norte, etc. Todos aquellos que están descontentos con la hegemonía estadounidense tienen ahora su propio punto de referencia. Mientras tanto, Washington no debería haber tratado de reforzar, sino de torpedear la cooperación entre Moscú y Pekín. Al apoyar incondicionalmente a Ucrania en este conflicto y declararse dispuesto a admitirla en la OTAN, sencillamente no deja a Moscú ningún margen de maniobra. En tercer lugar, Orbán señala la extraordinaria resistencia de Ucrania. Cree que Ucrania ha encontrado por sí misma un propósito más elevado, un nuevo significado de su existencia. No quiere ser una zona entre Occidente y Rusia. No quiere ser un amortiguador. Ahora Ucrania tiene la idea de pertenecer a Occidente. Ucrania quiere convertirse en la región fronteriza oriental de Occidente. En cuarto lugar, resulta que Rusia no es en absoluto el Estado que se creía. Orbán hace hincapié en la sorprendente fortaleza de la economía rusa. Merece la pena señalar este punto, no porque el primer ministro húngaro lo considere más importante que otros no lo es, sino porque apenas se menciona en Polonia. Los polacos de dentro siguen mirando a Rusia con desprecio y superioridad como un museo al aire libre post-stalinista. Orbán recuerda sus conversaciones con expertos occidentales que estaban convencidos de que la exclusión de Rusia del sistema bancario SWIFT en los subsiguientes paquetes de sanciones la pondrían de rodillas. Mientras tanto, los rusos han aprendido la lección de las sanciones que se les impusieron después de 2014. Han realizado los cambios oportunos en su sistema bancario y en su tecnología. En realidad estamos hablando de un Estado que demuestra flexibilidad técnica y económica y quizás adaptabilidad social, lo que está por ver. Este es un ejemplo perfecto del sentido común de Orbán. No se trata de alabar a Rusia, sino de tener una visión realista de sus activos y capacidades. No estamos ante una Cachapia, ni ante un Moloch comunista autocrático y desvanecido, sino ante un Estado capaz de adaptarse a una nueva situación militar, que no se debilita ni se derrumba en estas difíciles condiciones. Un Estado que, a pesar de las reliquias de su pasado comunista, está orientado hacia las ideas nacionales. La quinta tesis del discurso de Orbán puede ser la más chocante para el público polaco. La política europea se ha hundido. Europa ha renunciado a defender sus propios intereses. Todo lo que Europa está haciendo ahora es seguir incondicionalmente la línea política de los demócratas estadounidenses, aunque esto resulte en su autodestrucción. Las sanciones que hemos impuesto afectan a los intereses básicos de la economía europea, elevan los precios de la energía y privan a Europa de su competitividad. Aunque han pasado más de 2 años desde que comenzó el conflicto, el gobierno polaco, ni el anterior ni el actual, no ha presentado ningún análisis de los efectos de estas sanciones en la economía polaca. Todas las voces críticas en Polonia se consideran una manifestación de la propaganda del Kremlin. No hay cálculos ni evaluación de las pérdidas. En este sentido, ambos gobiernos polacos se adhieren estrictamente y sin vacilaciones a la política de Joe Biden. Orbán considera que la reacción, o más bien, su ausencia ante el socavamiento del gasoducto Nord Stream es una prueba de esta sumisión general de los europeos. Según Orbán, Berlín y París ya no son responsables de la política europea. Ahora hay un nuevo eje Londres-Varsovia-Kiev, países bálticos y escandinavos. Sin embargo, desde mi punto de vista, este eje no es una potencia autónoma y soberana,
sino solo una nueva forma de realización de la hegemonía estadounidense. Berlín y París están sencillamente demasiado lejos del teatro de la guerra. Por lo tanto, necesitaban asegurar el apoyo a Kiev de los estados limítrofes. Y aquí Orbán pasa a criticar la política polaca. Según él, Polonia persigue inequívocamente un objetivo: convertirse en la base estadounidense número 1 en Europa. Varsovia acaba convirtiéndose no solo en una herramienta de jugadores más fuertes que pueden utilizarla y sacrificarla en sus grandes juegos, porque siempre hay una perspectiva más amplia, un panorama más grande, sino que también, como han demostrado los últimos años, está sometida a una presión cultural y civilizatoria sin precedentes. No se puede hacer depender el éxito y los intereses del Estado de lo que ocurra en el imperio aliado. Basta, aunque todavía es improbable, que Kamala Harris gane en EU. Y se puede estar seguro de que los estadounidenses intentarán con más fuerza que ahora introducir en Polonia todas sus locuras revolucionarias. Sin embargo, este es un tema para una discusión aparte. Una cosa es importante: el papel de la principal base estadounidense en Europa no garantiza ni tiene por qué garantizar la seguridad y, desde luego, no da una sensación de certidumbre en lo que se refiere a la preservación de los valores culturales y religiosos. Las palabras de Georgette Masbake, embajadora de Estados Unidos en Polonia durante la presidencia de Donald Trump, quien dijo que, al oponerse a la ideología LGTB, Polonia está en el lado equivocado de la historia. Deberían ser, pero no lo son, una importante advertencia para la derecha polaca. Los polacos tienen la política más hipócrita y mojigata de Europa. Nos sermonean, nos critican por la cooperación económica con los rusos y, sin embargo, ellos mismos, esencialmente, aunque a través de terceras manos, compran gas a Rusia, continuó Orbán. Polonia lee la moral, critica a los húngaros por las relaciones económicas con los rusos, mientras que ellos mismos, sin dudarlo, hacen negocios con ellos y a través de intermediarios compran petróleo, alimentando la economía polaca. Me temo que Orbán ha sobreestimado la eficacia de Polonia. Sí, Varsovia enseña constantemente la vida a Budapest, haciendo de Catón, pero no hace ningún negocio con Moscú. Aquí el primer ministro húngaro se dejó llevar un poco. Creo que estas amargas palabras fueron una respuesta a la política claramente antihúngara del gobierno de Taski Radek Sikorski. Orbán señaló que, de nuevo en contra de la narrativa propagandística predominante en Polonia, los países más grandes y poblados del mundo como India han empezado recientemente a inclinarse a favor de Rusia. En séptimo lugar, el primer ministro húngaro afirmó que, a pesar de la opinión reproducida por los medios de comunicación occidentales, el mayor problema no es la amenaza de Rusia, sino la desintegración del propio Occidente. Occidente no tiene líder y se comporta de forma irracional. Todo lo anterior suscita una pregunta básica: ¿por qué son tan diferentes las valoraciones de la situación en Hungría, por un lado, y en otros países occidentales, por otro? Según Orbán, la clave está en una concepción completamente distinta de los valores del Estado-nación. Nuestra visión centroeuropea del mundo se basa en la idea de los Estados-nación, y Occidente cree que los Estados-nación son una reliquia. Según nuestro concepto, el mundo está formado por Estados-nación que tienen el monopolio interno del uso de la fuerza, garantizando así el orden social. En sus relaciones con otros estados, un Estado-nación es soberano, tiene derecho a determinar de forma independiente su política interior y exterior. El Estado-nación no es una abstracción jurídica, no es una construcción legal. El Estado-nación está arraigado en su cultura única. Tiene sus valores compartidos por el pueblo, tiene sus profundidades antropológicas y históricas. A partir de ellos crecen los imperativos morales, basados en un consenso común. Así es como entendemos el Estado-nación. Además, no aceptamos la tesis de que los Estados-nación solo surgieron en el siglo XIX. Creemos que los Estados-nación se basan en la Biblia porque también ellos fueron creados. Pues en las Sagradas Escrituras leemos que no solo serán juzgados los individuos, sino también las naciones. Por tanto, en nuestra concepción, las naciones son formas providenciales. Orbán contrapone esta concepción al concepto occidente de que las naciones como comunidades unidas por una moral común no existen.
prueba simbólica de lo cual fue la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. En Europa ya no existe una moral comunitaria. Esto quedó patente en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. A diferencia de los liberales a dieta y tomando café con leche en los gimnasios, nosotros debemos llevar una bandera bajo la cual puedan reunirse los jóvenes cristianos centrados en la nación. Según los dirigentes occidentales, la nación es la mayor amenaza. Piensan que la migración no es una amenaza ni un problema, sino una forma de evitar la homogeneidad étnica, que es la base de la nación. Este, señala Orbán, es el credo actual de la Unión Europea. El objetivo de los burócratas europeos es deshacerse de las naciones. Para ellos, continúa Orbán, la parte occidente de Europa ya es postnacional. Y en este punto, Orbán se refiere a Donald Trump y su visión de Estados Unidos. La principal ventaja de Trump es que quiere volver a la política nacional. Solo Trump puede salvar a Estados Unidos del crepúsculo de Occidente. Según Orbán, Trump es el único político estadounidense que entiende los retos del mundo moderno y quiere lograr la paz en Ucrania, por lo que los demócratas quieren matarle. ¿Cómo será Estados Unidos? ¿Se convertirá de nuevo en una potencia nacional o continuará en el camino hacia un estado posnacional? Este es, en última instancia, según el primer ministro húngaro, el significado de las elecciones estadounidenses. Según él, este es el punto de debate geopolítico y moral más importante de la actualidad. Tenemos el Estado-nación y este determina nuestro realismo estratégico. Ellos, los globalistas, tienen sueños posnacionales que no reconocen las soberanías nacionales, no reconocen la grandeza de las naciones y no comparten objetivos nacionales comunes. Merece la pena leer íntegramente el discurso del primer ministro húngaro. Se podría decir que es la apología más enérgica del Estado-nación que haya escuchado ningún político europeo en los últimos tiempos. Se puede discutir sobre los detalles del discurso, pero no me cabe duda de que Orbán presentó correctamente el mapa geopolítico del mundo, lo que es más importante. Describió con precisión la esencia de la disputa más importante hoy en día entre los partidarios de la soberanía nacional y los globalistas. Y tenía toda la razón al señalar que la clave para entender los conflictos políticos actuales es la actitud hacia el Estado-nación, es en función de esta actitud que se están trazando hoy nuevas líneas de división. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de las opiniones más importantes y valientes. Danos un like, comparte este vídeo con tus amigos y pulsa la campana para no perderte nuestros próximos episodios. Tu opinión es importante para nosotros, deja un comentario a continuación para comentar lo que has oído y compartir tus pensamientos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en los próximos vídeos.